la palabra Sabrina, pero le recuerdo al embajador, el presidente que democráticamente eligió el pueblo panameño fue a José Raúl Mulino, no a Donald Trump. Y me preocupa que mañana digan en un comunicado que el nuevo administrador del canal será fulano de tal o el nuevo ministro de X cosa será fulano de tal o que han decidido que, no sé, que van a abrir X cantidad de bases en tal lugar. Yo creo que por diplomacia debiera ser el gobierno de la República de Panamá el que comunique este tipo de cosas. Sabrina, bienvenida. Sí, mira que yo he sido muy crítica de las posiciones o de la estrategia o falta de ella del gobierno de José Raúl Mulino frente a las amenazas de Donald Trump, pero ayer fue la primera vez que sentí que el gobierno de José Raúl Mulino estaba respondiendo adecuadamente, tanto en el fondo del mensaje como en la forma del mensaje, a la forma, valga la redundancia, en que se comunicó este proyecto de desmantelar las torres de Huawei. Huawei, no sé cómo se pronuncia, Huawei, pero Huawei. la realidad es que desde el primer gobierno de Trump, desde el 2018, y no solo en Panamá, Estados Unidos acusó a esta empresa de practicar actividades de ciberespionaje para el gobierno chino. Y hubo varios países en ese momento, sobre todo de la Unión Europea, que tomaron, obviamente, soberanamente algunas acciones. Entonces nos trasladamos al segundo gobierno de Trump, a Trump 2.0, donde básicamente no tiene controles internos, no maneja con diplomacia las relaciones con los aliados como Panamá, y el embajador no mide sus palabras, no mide lo que implica para una república soberana como Panamá, con una historia muy conflictiva de relaciones con los Estados Unidos, en medio de un contexto en el que Estados Unidos ha amenazado con retomar el canal, no mide lo que implica ese comunicado de que sean ellos los que lo comuniquen como si fuera un proyecto de los Estados Unidos. De hecho, si tú haces una búsqueda rápida en medios, en Google, y pones Huawei Panamá, te va a salir como Estados Unidos derriba torres o reemplaza torres. Entonces, Panamá todavía tiene que hacer un trabajo importante de comunicación para que alrededor del mundo se sepa cuál fue la reacción del gobierno de José Raúl Mulino ante esas declaraciones del embajador. Pero tengo que decir que me pareció supremamente bien contestado lo que dijo el presidente José Raúl Mulino, diciendo, él sabrá, tendrá cómo demostrarlo, que es un proyecto del gobierno de Panamá, que el gobierno de Panamá tuvo sus razones para tomar esa decisión y que no le corresponde al embajador de los Estados Unidos o a la embajada de los Estados Unidos comunicarlo como algo del gobierno de Donald Trump, porque es un asunto interno de la seguridad de Panamá. Le solicitó abstenerse de hacer tales declaraciones y le solicitó no traer el conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos a Panamá. Tengo que felicitar a José Raúl Mulino por esas palabras, porque realmente creo que es la primera vez que responde de manera contundente a los Estados Unidos. Igualmente me solidarizo y me sumo a esta felicitación porque es que yo no he visto todavía a ningún embajador de ningún otro país hacer algo parecido como estar comunicando cosas en nombre del gobierno de la República de Panamá y que debe comunicar el gobierno de la República de Panamá adelantándose y diciendo que bajo el liderazgo del presidente de ese país. O sea, esto diplomáticamente yo no lo entiendo. Y señor embajador, creo que debió y debe corregir para próximas ocasiones porque esto lacera y lastima el sentimiento patriótico de los panameños. Sabrina, anoche nos acostamos con un bombardeo de Israel a Irán
Irán, que siempre ha venido en una campaña desde hace años diciendo precisamente que va a desaparecer a Israel del mapa y que le tiene los días contados. Cuéntame. Bueno, basado sobre todo en medios israelíes, pero también en medios estatales iraníes y en otros medios alrededor del mundo que han seguido el tema desde anoche. Fueron 200 aviones los que ingresaron al espacio aéreo iraní de Israel. Recordemos que ya ha habido en el año pasado 2 ataques y contraataques de Irán a Israel en abril del año pasado y en octubre del año pasado. Y en octubre Israel destruyó casi toda la capacidad aérea de Irán. Por eso es que Irán está en un momento muy débil. Y lo que reportan los medios israelíes, sobre todo los periodistas que cubren el área de seguridad, es que este ataque empezó, bueno, tiene años de estar planeado, porque Israel, y esto es algo que se mantiene en todo el espectro, digamos, político e ideológico. Esto es importante decirlo. En el tema de la guerra de Gaza hay muchísimas divisiones, sobre todo en la duración de la guerra y en los esfuerzos que se ha realizado o no se ha realizado para traer de vuelta a los secuestrados por Hamas. Pero en este tema, en el tema de Irán, yo estuve revisando las declaraciones de los políticos de oposición como Yair Lapid, y creo que todo el espectro político e ideológico de Israel sabe que el gran enemigo es Irán. Esto por eso te digo que es un ataque que tiene muchos años de estar, digamos, listo para hacerse, y el momento en que entiendo se decide es cuando la Organización Internacional de Energía Atómica alerta que Irán ha violado algunas normativas y que está más cerca que nunca de alcanzar bombas nucleares con las que puede llegar a Israel. Entonces, lo que se sabe hasta ahora es que más de 100 blancos fueron atacados. 3 grandes, digamos, los 3 principales líderes militares de Irán murieron, fueron asesinados. 6 científicos nucleares de Irán también. Hay todavía varias, digamos, instalaciones nucleares intactas, pero una de las instalaciones nucleares, que es la donde principalmente se producía uranio, que es lo que le permite a Irán, o lo que le permitiría a Irán producir armas nucleares a gran alcance, pues fue severamente dañada. Eso es lo que dicen tanto medios internacionales como que llama bastante la atención que medios estatales iraníes acepten cuán duro fue el ataque. Obviamente están prometiendo que va a haber una retaliación de igual proporción. La gran pregunta es qué capacidad tiene en este momento Irán de responder con la misma fuerza con el daño que le ha venido haciendo Israel durante estos 3 ataques, especialmente este último. Irán mandó 100 drones y ya los drones fueron pues destruidos en el espacio, en el cielo, en una coalición de varios países. La otra gran pregunta es la participación de los Estados Unidos en esto. Estados Unidos dijo que esta fue una acción unilateral de Israel, que no participó, pero esto se da en la mitad de una negociación entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo nuclear, para evitar que Irán se convierta en una potencia nuclear. Y ya Trump puso desde anoche 2 mensajes, básicamente diciendo esto es una muestra de lo que puede pasar y vendrán cosas peores si ustedes no negocian y llegan a un acuerdo con los Estados Unidos. Entonces, si tú miras esos 2 posts de Trump, te das cuenta que definitivamente hubo algún tipo de coordinación, no de participación de los Estados Unidos. Y también se sabe que Israel alertó a Estados Unidos con anticipación, porque 2 días antes, hace 2 días, Estados Unidos retiró a todo su personal militar de la región. Y también alertó, después del ataque de Israel, que continuará
según la información oficial del ejército de Israel, va a continuar por 2 semanas más. Esa es la información oficial, que continuará y que Estados Unidos atacará a Irán o se involucrará si algún personal de los Estados Unidos se viera afectado en las retaliaciones de Irán. Pero como te digo, la gran pregunta es qué capacidad tiene ahora Irán de responder. Seguramente va a responder, pero un primer indicio es que el grupo Hezbollah, que es también un proxy, un representante de Irán, pero también está severamente golpeado después de la operación de los Vipers y después del asesinato de Nasrallah, etcétera, etcétera. Hezbollah dijo que no va a responder. O sea que el proxy, el representante terrorista de Irán más fuerte, ya dijo que no va a responder por Irán. Los que sí han seguido atacando de manera continua a Israel todo este tiempo, lo que pasa es que como los sistemas de defensa de Israel contrarrestan el ataque, pues no hacen titulares, son los Houthis desde Yemen. Entonces, esta es la información que se tiene hasta ahora. Definitivamente se abre un nuevo capítulo en Medio Oriente, es muchísima incertidumbre la que se vive. Ya en Israel se quitaron las alarmas de seguridad, la alerta inmediata de seguridad, pero vendrán muchas otras cuando se dé en efecto la retaliación o las retaliaciones de Irán. No, y hay que destacar también que Israel ha ido poco a poco haciendo algunos aliados en la región e incluso mejorando sus relaciones con algunos países vecinos, Sabrina. Sí, bueno, parte de lo que se le critica a Netanyahu es que no ha hecho lo suficiente, porque básicamente lo que se busca o lo que sería bueno para la región es que los acuerdos de Abraham que se lograron en la primera administración de Donald Trump se puedan, digamos, expandir, incluyendo a el país más importante en el mundo árabe, que es Arabia Saudita. Entonces, esa posibilidad ojalá exista todavía, sobre todo después de lo ocurrido anoche, pero esa posibilidad está amarrada a que haya algún tipo de solución con el tema palestino. ¿Qué quiere decir esto? Que haya algún tipo de reconocimiento de un Estado palestino o pasos hacia un Estado palestino o que haya una solución de 2 estados, porque para un país como Arabia Saudita es importante mostrarle a sus habitantes que si hay un acuerdo con Israel, incluye a los palestinos. Recordemos que en el gobierno de Biden, Israel y Arabia Saudita estaban a punto de empezar ya una negociación segura para un reconocimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, y justo después de eso, como una reacción vino el 7 de octubre. Porque a Irán y obviamente tampoco a los palestinos, sobre todo a los grupos más radicales como Hamas, el grupo terrorista Hamas, no les conviene que haya un acuerdo que los deje por fuera. Entonces, yo creo que esto podría ser una oportunidad, pero en la medida en que esa es mi posición y la posición de muchos opositores y ciudadanos en Israel, que Israel salga de Gaza y que se encuentre, digamos, una manera de un reconocimiento donde 2 pueblos vivan uno al lado del otro, sin estar en permanente estado de guerra. Bien, hoy en la prensa, en su columna Sin Censura, Sabrina Bacal vuelve a tocar el tema del agua envenenada, dice ahora en Azuero, estado fracasado. Vamos a ver el video aquí y a escucharlo a través de Radio Red. Hace 2 semanas, a pesar de que Panamá es el 5º país más lluvioso del mundo y tiene más de 500 ríos en 52 cuencas. ¿Cómo se explica esta contradicción? La emergencia sanitaria y ambiental en Azuero tiene una explicación de fondo. Un estado que por décadas ha fracasado en evitar y castigar la contaminación de los ríos.
Y es que durante varios gobiernos, las muchas instituciones estatales responsables de proteger las fuentes de agua no han tenido la capacidad o la voluntad para poner la salud de todos por encima de los intereses de algunos. El presidente José Raúl Mulino dio en el blanco cuando aseguró que a costa de la salud del pueblo no se puede seguir produciendo irresponsablemente, lo que lo llevó a calificar la contaminación de los ríos como un hecho criminal. Estas palabras son una excelente oportunidad para recordar principios básicos de una economía de mercado y un Estado de Derecho. Las empresas privadas buscan el lucro, mientras que el Estado debe regular y fiscalizar sus actividades, de modo que prevalezca el bien común. Cuando el Estado renuncia a ese rol y se convierte en cómplice de quienes, como en esta ocasión, contaminan los ríos, la sociedad queda expuesta a todo tipo de daños. Si queremos que esta emergencia no se repita en unos meses o se replique en otras industrias que requieren de una fiscalización mucho más estricta, como la minería a cielo abierto, tenemos que exigir que las instituciones del Estado cumplan con su rol. En el caso de Azuero y de la protección de las fuentes de agua en todo el país, las autoridades deben comenzar por recuperar la confianza ciudadana, haciendo públicas las respuestas a preguntas como estas. ¿Cuánto estamos gastando en botellas de agua y carros cisternas? ¿Cómo se seleccionó a las empresas que proveen estos servicios? ¿Cuáles son los nombres de las fincas cerradas y de las personas sancionadas por esta contaminación criminal? ¿Qué multas fueron impuestas? ¿Hay sanciones más severas para los reincidentes? ¿Qué medidas correctivas harán estas fincas? ¿Quién supervisará su cumplimiento? ¿El IDAN dará a conocer los informes de agua cotidianamente? ¿El MINSA certificará el daño a la salud de los afectados? ¿Cómo se les compensará? No hay que ser mal pensado para exigir esta información. Basta con estar medianamente informado. Por ejemplo, esta semana el diputado del partido RM, Ronald de Gracia, cuya finca ha sido señalada por presunta contaminación de los ríos, utilizó su curul para agradecer públicamente a los ministros de Salud, del MIDA, del Canal, de Vivienda y al director del IDAN por acompañarlo en una reunión con otros porcinocultores. Nadie afirma que por cuenta de esa lisonja colectiva el diputado será exculpado de sus responsabilidades como porcinocultor. No obstante, son este tipo de conflictos de intereses tan comunes en nuestra fauna política los que evidencian por qué es tan importante que se le ponga fin a la impunidad. Y es que el descaro del diputado no es una anécdota más, es un recordatorio de las lealtades divididas que pueden tener quienes ocupan cargos públicos. ¿Puede el Estado regular efectivamente a las empresas si los fiscalizadores comparten intereses con los fiscalizados? En un país con una extendida cultura de opacidad, privilegios y corrupción, esa aspiración se torna en remota. El agua contaminada de Azuero es un espejo turbio donde se refleja la debilidad institucional del país. Y miren ustedes, Sabrina, me llamaba ayer la atención la declaración primero del diputado haciendo uso de su curul y él mismo dando a conocer el informe del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente que los excluyen a ellos de la contaminación. La finca de su familia, que son dos fincas, dos porquerizas, como llamamos. Pero luego veo al papá del diputado, Orlando de Gracia Moreno, en una entrevista que le dio a Telemetro a Germain Cumberbatch, donde reconoce, leo textualmente, que los porcinocultores están siendo perseguidos y que ellos son parte de la posible contaminación, pero acto seguido dice que su finca no vierte al río Estibaná, ya que ellos vierten en la microcuenca del río Tebario de Macaracas, que nace en la Pitalosa. Y yo me puse a buscar, a consultar hasta en Google Maps, y me doy cuenta que la microcuenca del río Tebario es una microcuenca que se encuentra en el Valle de Macaracas, cerca o dentro del corregimiento de Tebario, dentro de la subcuenca mayor del río La Villa, que abarca parte de Herrera, Los Santos y Veraguas.
con Tebario siendo un afluente clave. Se encuentra en el valle planicie de la Mesa de Macaracas, en el corregimiento de Tebario, distrito de Macaracas, formando parte del drenaje hacia el río La Villa. La microcuenca de Tebario abarca 22,7 kilómetros de curso de agua, está dentro de la cuenca hidrográfica del río La Villa, con una superficie total de 1.296 kilómetros cuadrados, ubicada en la región central de Azuero, entre los montes del Canajagua y Montuoso. Vamos a ver la declaración del señor de Gracia, el papá Orlando de Gracia, del diputado. Nosotros somos, me atrevería a decir que perseguidos hoy día la porcinocultura, pero yo no creo que somos los contaminantes. Nosotros somos parte de posible contaminación, pero la contaminación seria aquí está de las excretas de heces humanas. Aquí se maneja, es una comunidad, se maneja mucho la letrina encima de la base de toma de agua. A nosotros se nos señala de las tomas de agua. Esta finca porcina y ganadera Landa ni siquiera vierte al río Estibaná. Esta finca va a la microcuenca del río Tebario, pero no Tebario el de Veragua, Tebario de aquí, del distrito de Macaracas, que nace en La Pitalosa. Puedo decir con mucho orgullo que nuestras fincas no están contaminando el río La Villa, que no se han encontrado ningún tipo de derrame en el río Estibaná, que es el río más próximo a dichas fincas. Y me siento orgulloso de ser porcinocultor, porque nací y crecí en eso, y obviamente pues siempre respetando todos los estándares de calidad, de servicio y de producción en armonía con el ambiente. Esto son fragmentos de ambas participaciones, una del papá del diputado y otra del diputado. Y ahí escucharon ustedes claramente, Sabrina, lo que el propio señor, que tiene 2 fincas, decía. ¿Qué le parece? Bueno, por eso es que yo traté de hacer un poco de docencia sobre lo que debe hacer el Estado y sobre el papel de la empresa y el papel fiscalizador y regulador del Estado. Un privado no es el que debe decir si hace o no las cosas bien. Obviamente un privado siempre va a decir que hace las cosas bien, porque siempre está buscando que se mantenga su negocio, y eso no está mal. Pero lo que está mal es que el Estado no juegue con su rol. Entonces, esas declaraciones del diputado, y no es la primera vez que las hace, porque ya la semana pasada, cuando yo escribía sobre el tema, de manera más particular, mostraba que el ministro de Salud hizo una visita guiada a su finca, y entonces en una publicación de Landa S.A. ponen como si fuera un hecho científico comprobado, o un hecho, digamos, objetivo y neutral, que la finca cumple con todos los estándares. Eso lo tiene que certificar el Ministerio de Ambiente, el MIDA y el Ministerio de Salud. Eso no lo tienen que certificar ellos, porque si vivimos en un mundo donde es la propia empresa la que dice que hace las cosas bien, entonces no hay ninguna regla que acatar, y como está pasando en este momento, la salud de la población queda expuesta. Y por eso yo citaba en mi columna al presidente José Raúl Mulino, que dijo de manera también muy acertada que no se puede seguir afectando la salud del pueblo a costa de producir irresponsablemente. Y por eso es que es importante recordar cuál es el papel del Estado. Y en esta crisis, ¿qué deben hacer las autoridades? Yo pongo una serie de preguntas que a mi juicio tienen que ser contestadas para recuperar la confianza ciudadana, porque lo que pasa ahora con los ciudadanos de Azuero es que cómo van a creerle a las autoridades. Tienen miedo. Ahí mostraba, y yo sé que tú lo compartiste en tus redes, el color del agua de algunos grifos. Entonces tenemos al ministro de Salud diciendo, no, el agua no es potable, pero puedes bañarte con ella y debes servirla. Yo creo que ese color de agua pone a la gente pues en estado de alerta, con toda razón. Además que hay un comercio ya de mercado negro de las aguas potables que se están comprando o distribuyendo. Pero hay una cantidad de preguntas que el gobierno no ha contestado y que darían transparencia, empezando con los nombres de las fincas que han sido cerradas. Nosotros hemos escuchado
al presidente y a personas del Ministerio de Ambiente decir que hay fincas que han sido multadas y sancionadas. ¿Cuáles son? O sea, hay que saber cuáles son. ¿Cuáles son las multas que se van a aplicar? Conocer, porque sabemos que esto es un problema que viene de hace mucho tiempo, si hay reincidentes entre las personas que van a ser sancionadas, si hay fincas que van a continuar cerradas, cuáles son las adecuaciones que estas fincas tendrán que hacer. En términos de la confianza de la gente en su autoridad, en el IDAN, por ejemplo, si van a empezar a dar un reporte diario o semanal o cada cierto tiempo de la calidad del agua y de los microorganismos que se encuentran en esa agua. Y yo pienso, y por eso tengo 2 semanas en este tema, que este es un problema que quizá no se le ha dado la dimensión en otros medios, pero que a mí me parece tan descriptivo de la debilidad institucional de Panamá, porque Panamá es un país rico en agua. Es el 5º país más lluvioso del mundo, tiene más de 500 ríos. Panamá no debería tener un problema de agua potable en una región donde hay tantos ríos y donde hay tanta naturaleza como Azuero, y no debería tener un problema de agua potable, punto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que las autoridades están haciendo mal? Y también, si tú buscas en estándares internacionales, Panamá tiene una de las calificaciones más débiles en términos de combatir los riesgos ambientales. Y por eso pongo el ejemplo de la minería a cielo abierto. Yo puse un tuit que generó muchísima controversia, tanto por las personas que están de acuerdo o en desacuerdo, pero estoy tratando de mostrar que al final el Estado es quien debe proteger la salud de los ciudadanos y quien debe velar por el bien común, cualquiera que sea la actividad privada que se emprenda. Y, por ejemplo, hay unas actividades mucho más contaminantes que otras. Entonces, por eso es que en este momento tenemos que exigir que el Estado cumpla con su rol, y para eso tienen las autoridades actuales, aunque no son las culpables de lo que está pasando, sí son las que tienen que manejar ahora el problema de credibilidad, que empezar a hacer pública toda esta información. También de la manera en que están manejando el tema, que yo comprendo que estén repartiendo botellas de agua, pero hay una empresa o unas empresas que están beneficiando, cuánta plata se está gastando. Le escuché a alguien decir algo que es, digamos, bastante sensato. ¿Por qué no son los productores que están siendo sancionados los que ponen la plata para comprar las botellas, y que no tenga que el pueblo que estar comprando botellas de agua potable porque le sale agua al chocolate en el grifo? Cosas así. El tema de los carros cisternas, Álvaro, sabemos que en el pasado ha habido, y no descarto que siga habiendo diputados involucrados en ese negocio. ¿Están siendo favorecidos esta vez o no están siendo favorecidos? ¿Quién está siendo favorecido? Y al final, lo que ocurre en Panamá, además de la debilidad institucional o amarrado a la debilidad institucional, es una sociedad que está muy enmarañada en términos de los intereses y las lealtades. Entonces, aquí estoy dando el ejemplo del diputado Ronald de Gracia, porque es un momento o un claro ejemplo de lo que es un conflicto de intereses. Él está utilizando su curul legislativa y su acceso a las autoridades, porque dice con mucho orgullo que estuvo reunido como con 5 ministros y con el director del IDAN. Eso es una cantidad de poder acumulado, reunido con un diputado que a la vez está siendo fiscalizado. Sí. Entonces, esos conflictos de intereses tienen que ser manejados y reconocidos para que el Estado pueda cabalmente jugar su rol. Yo quiero hacer pública una pregunta al ministro de Salud y al ministro de Ambiente, que no está en Panamá, estaba en misión oficial fuera del país. Y es, 1, ¿cuántas granjas de cerdo cumplen realmente con todas las normas de rigor en el tratamiento de el tema de las aguas residuales? ¿Cuántas cumplen? Porque yo tengo información que solo 2 están cumpliendo con este tema. No voy a mencionar los nombres, pero del mismo Ministerio de Salud ya tienen ese dato. Y lo segundo, que está afectando
y severamente, y que se ha encontrado en los exámenes que se han hecho por el propio Ministerio de Salud, según me comentaban a mí ayer, son 10 pesticidas que son cancerígenos y se han encontrado en el agua. Y esto es producto de los agroquímicos que se están utilizando para el riego en la región de Azuero. Pero yo me pregunto, y ya para cerrar, Sabrina, yo no logro entender, y alguien va a tener que, no sé, darme un seminario al respecto. El agua se contaminó con microorganismos y con pesticidas en mayo. ¿Qué pasó en mayo que se contaminó el agua? Si aquí empezaron a usar pesticidas y a tirar toda esta porquería al río en mayo, ¿o es que a alguien se le ocurrió hacer pruebas en mayo y allí se percataron, Dios mío, mira lo que está pasando? Y venimos hace rato los azuerenses tomando esa agua en Chitré, La Villa, Guararé y Las Tablas. Esa es una pregunta que yo tengo. Quisiera hacerle al ministro, lamentablemente le he escrito y no me contesta. Pero sí quisiera hacerle esa pregunta, esas 2, 3 preguntas que acabo de mencionar aquí, Sabrina, para cerrar. Sí, en mi columna pasada yo citaba varios estudios, porque estos estudios tienen más de una década, donde se detectan en efecto minerales pesados, y hay algunos científicos que han hecho la posible relación entre los minerales pesados y los pesticidas que se han encontrado en el agua con la posible mayor incidencia de cáncer en las provincias de Herrera y Los Santos. Hay panameños que han venido haciendo estudios hace más de 10 años y es importante conocer esos estudios porque esto no es un problema nuevo, pero aquí la gran pregunta es si se sabe por qué no se han tomado las medidas correctivas, por qué las fincas agropecuarias siguen produciendo, como dice el presidente, irresponsablemente por tanto tiempo, porque aquí también hay un efecto acumulado de contaminación de las aguas, pero también un efecto acumulado de impunidad, porque cuántos castigos reales se han puesto o cuántas medidas de largo plazo se han implementado. Creo que por eso es sumamente importante entender que esto es un problema crónico, pero que llega un momento en que se tienen que tomar medidas de fondo, porque si no, en unos meses o en un año vamos a tener exactamente la misma situación, y no descarto por qué que haya la misma situación en otros ríos o fuentes de agua en el país. Bueno, Sabrina, muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias a ti. Aquí en Noticias 180 Minutos de Radio Red. Ahora nos vamos a otro tema con